En fin, basta de religiones. Después de todo, la psicosis solo debe ser tratada y remediada en casos que causen daño o infelicidad a uno mismo o a los demás. De no ser así, en nada se distingue del escapismo que otorga leer una novela, ver un filme, disfrutar de las artes, etc. De modo que volvamos a las observaciones del mundo real. Las observaciones que se discuten aquí incluyen el fenómeno solar conocido como el milagro del sol, o milagre do sol en portugués, también conocido como el milagro de Fátima. A pesar de haber sido presenciado por científicos acreditados, no se ha podido hallar la manera de incorporarlo a sus teorías relativistas del modelo copernicano. Este fenómeno no solo ha sido presenciado, a fecha de hoy, por cientos de miles de personas, sino que, como ya se ha dicho, se ha documentado en vídeos, no solo en Portugal, donde fue observado y registrado por primera vez, sino también en lugares tan al este de Portugal como Italia, tan al norte como New Jersey, y tan occidentales como Brasil. Lugares en los que también se pueden hallar registros de su avistamiento. De hecho, se han erigido santuarios demarcatorios, donde el fenómeno ocurre anualmente. No hay excusas para que los físicos no lo estudien. Lo que vemos es muy diferente a lo que una cámara registra, pero las cámaras están libres de consciencia, ergo, de fantasmas, que interpreten lo que captan, es decir, por un lado, son órdenes de magnitud más sensibles que el ojo humano, y por otro, mucho más fieles a los hechos. Donde el ojo capta apenas un relámpago durante una tormenta eléctrica, la cámara puede registrar los colores que se manifiestan en esa fracción de segundo. Las cámaras han sido capaces de registrar rayos de sol acentuados, a los extendidos y multicolor, destellos pulsantes, y cambios de color, específicamente, del blanco al azul. El ojo humano, por otro lado, es capaz de ver los colores del arco iris en secuencia, comenzando por el rojo y acabando por el violeta. Lo que los testigos del milagro del sol han visto, admitiendo posibles fantasmas, sumado a lo que las cámaras han registrado hasta donde les fue posible, es un desplazamiento, una danza, un ascenso y descenso, expansión y pulsación de un sol que brillaba, con cada uno de los colores del arco iris. Por supuesto, que los fantasmas, en las mentes de los observadores, podrían añadir cualidades inexistentes, pero ningún elemento de esas cualidades mentalmente inyectadas podrían manifestarse en una mecánica captura de vídeo a menos que ocurriera por osmosis, y en tal caso, la evidencia de vídeo no serviría para nada, ni siquiera en casos legales. A su vez, la cámara no es capaz de detectar y por lo tanto puede omitir detalles que son realmente evidentes para el ojo humano. Yo mismo he visto una columna magníficamente brillante en forma de pluma, de luz amarilla, naranja, roja y púrpura, que ascendía hacia el nexo del sol, un pilar solar, durante más de 25 minutos, a la hora de la puesta del sol. Esta columna indicaba la ubicación del sol nexo, más allá del horizonte, mucho tiempo después de la puesta de sol, en el norte de Inglaterra. Lo grabé con la cámara de mi teléfono. Esta cámara, por supuesto, de baja calidad, registró apenas una pluma roja mucho más pequeña y tenue que la que yo vi. Y aunque el vídeo es extraordinario, no se puede comparar a lo que ocurría en realidad. Cuando los testigos del milagro del sol dicen que los vídeos no son capaces de representar el fenómeno, los comprendo perfectamente. Pero los escépticos que descartan estos fenómenos, apelando a la ilusión masiva, callan cuando se les muestran los vídeos y las fotografías tomadas por uno mismo. Oficialmente, estos pilares solares se explican, aludiendo a la refracción de la luz, en cristales de hielo en suspensión, no en precipitación. Dichos cristales deberían estudiarse de inmediato, ya que parecen estar exentos de los efectos de la gravedad. Al igual que el aire más frío y denso, flotando desafiante sobre los cúmulos de agua, por encima del aire.
más cálido y menos denso, lo cual contradice lo que la teoría de la gravedad anticipa y exige. El 11 de septiembre, muy pocos de nosotros notamos que en los noticieros hacían un fundido en negro inmediatamente después del impacto del segundo avión. Pero unos pocos. Lo notamos desde el primer momento, y no sería hasta después de interrogar a otros espectadores y de verlo repetidas veces, y hubo muchas, que algunos también comenzaron a darse cuenta del fundido en negro, pero solo porque ahora lo estaban esperando. La pantalla de la televisión, literalmente, se quedaba en negro por un instante, antes de volver a la transmisión de vídeo. Era como un destello negro, un oxímoron, si es que los hay, y la pregunta por qué se corta la imagen provocaba confusión y consternación en aquellos cuyas mentes no estaban realmente enfocadas en observar lo que se mostraba, sino en lo que su voz interior les narraba. Y su diálogo interno narraba una versión personalizada de lo que decían los reporteros. Por eso, lo que se decía era tan importante para ellos, y cada detalle les servía para recrear un contexto más definido. Los programadores de TV conocen la psicología de los espectadores, de hecho, ellos mismos se encargaron de asentarla tan eficazmente a lo largo de los años, por lo que utilizan el lenguaje que mejor digiere el espectador en un estado mental determinado. La repetición de ideas fáciles de comprender. Este tipo de programación también ha moldeado las mentes de los escépticos incrédulos, que no son más que cínicos, y no las mentes más asentadas de los auténticos, bien informados y lógicos, escépticos. Cuestionadores de todas las narrativas, no solo de aquellas que van en contra de la narrativa hegemónica. Esta técnica de la repetición de ideas fáciles de comprender ha sido utilizada por célebres astrofísicos como Stephen Hawking y Neil deGrasse Tyson, con la excusa de apelar al criterio del ciudadano de a pie, al que se suele mostrar una versión simplificada de las cosas, aunque realmente no difiere en nada de la versión no simplificada que se les enseña a los estudiantes universitarios. Los conceptos más descabellados y desprovistos de lógica, como los agujeros de gusano, capaces de deformar el tejido del espacio-tiempo, son promulgados con devoción, y, gracias a un alumnado, primado implícitamente a aceptar todo lo que se les dice, para que nadie presente objeciones. Una posible objeción podría plantearse de la siguiente manera: en el término tejido de espacio-tiempo, la palabra espacio-tiempo es descriptiva y tejido es un sustantivo, similar a taza de cerámica o pantalones de mezclilla, en cuyo caso, si a la pregunta de ¿qué está hecho el tejido, o la taza, o los pantalones?, contestamos, del propio espacio-tiempo. Que por cierto, es la respuesta correcta a esa pregunta, es lo mismo que decir la taza está hecha de cerámica, lo cual no responde a la pregunta, aunque parezca tener sentido, y a pesar de que no es lo mismo que decir la mezclilla está hecha de pantalones. Tal objeción podría ser planteada y explicada por un analista crítico, ya que el pensamiento crítico es parte de la filosofía, de la razón y la lógica. Sin embargo, este campo de la filosofía se eliminó de la mayoría de los currículos educativos en el mundo occidental en las décadas de 1950 y 1960, lo cual ha generado adultos que realmente no entienden lo que significa imposible. Tan inutilizados se encuentran estos adultos, por su falta de entendimiento, que no son capaces de descifrar el significado de nada es imposible, y en lugar de reparar en que la frase significa que la nada no puede existir, piensan que quiere decir que todo es posible, lo cual ya se sabe que no es cierto. Ejemplo, ser uno mismo su propio padre. No ha ayudado mucho el que filósofos postmodernos como William Pine hayan lavado el cerebro de sus estudiantes, utilizando tropos carentes de toda lógica, y llevarlos a considerar que las palabras están, fundamentalmente, vacías de significado, para después atribuirles algún
significado, aun cuando Quine no podría haber comunicado semejante idea eficazmente, sin acudir al uso de las palabras. Entonces, por un lado, tenemos cínicos que se hacen pasar por escépticos, haciendo gala del hecho de que en realidad el sentido común no es lo que ellos piensan, y por el otro, tenemos demostraciones prácticas de cuán carente de sentido es el sentido común. Derrick Brown, el mentalista ilusionista educador público, ha demostrado que aun ante una situación tan surrealista como la que involucra a una persona preguntando una dirección, que luego es reemplazada por otra totalmente diferente, el reemplazo, frecuentemente, pasa totalmente inadvertido para el individuo al que se le ha preguntado la dirección. El truco empieza con Derrick preguntando por direcciones, con un mapa en la mano, el individuo al cual se le piden las direcciones, hace contacto visual con Derrick y luego mira el mapa. Entonces, dos personas, cargando un cuadro de grandes dimensiones, pasan entre medio de los interlocutores, impidiendo que se vean. En ese momento, Derrick toma el lugar de una de las personas que lleva la pintura, le da el mapa a esa persona que lo reemplaza, y esta nueva persona procede como si hubiera sido ella quien había pedido direcciones desde un principio. El experimento se repite con varios individuos, y los reemplazos los hacen personas con diferentes perfiles, al punto que, siendo Derrick un hombre de tez blanca, es reemplazado por uno de tez negra, y luego por una mujer china, y aún así, los individuos no detectan el reemplazo. A esto se le llama ceguera al cambio y fue un ejemplo utilizado en un estudio de 1999, llevado a cabo por Simon C. Levin, llamado incapacidad de detectar cambios en las personas durante interacciones en el mundo real. El estudio fue una profundización de un estudio anterior de Simon C. Chabris llamado Gorilas en nuestro entorno, ceguera de inatención sostenida en eventos dinámicos, en el cual se les pidió a los espectadores de un juego de básquetbol que participaran de un experimento de atención, contando el número de pases entre jugadores durante una breve sesión especial de pasar la pelota. Luego, se recogía el número de pases contados por los espectadores, pero esa no era la verdadera finalidad del experimento. El objetivo del experimento era ver cuántos espectadores eran capaces de detectar a una persona disfrazada de gorila que entraba en medio de la cancha, se golpeaba el pecho y se retiraba. Fueron menos de la mitad. La mayoría de los espectadores no registraron al gorila en el ambiente. El experimento se ha repetido, con el mismo gorila, uniéndose al grupo, y pasando la pelota, antes de retirarse. Aún así, la mayoría de las personas no lo vieron. Tanto la ceguera al cambio, como la ceguera por inatención, explican por qué, ni terraplanistas ni terraglobistas, se han enterado de lo que el Sol es en realidad. Cuando observamos fenómenos extraños, inusuales o inexplicables, en relación a los cuales nuestra experiencia limitada no puede procesar correctamente lo que está sucediendo, nuestras mentes no pueden asimilar lo que están experimentando. Eso es lo que convierte a estos fenómenos en extraños, inusuales e inexplicables. Nuestra mente busca patrones, y cuando no los encuentra, nos quedamos perplejos por la extrañeza que se percibe en el fenómeno. Los fenómenos que alteran la conciencia, en mayor o menor grado, dejan anonadados y llenos de preguntas a algunos, mientras que a otros les infunde pánico. Ante los fenómenos más sutiles, podemos adormecernos en una simple curiosidad y resuelta, un encogimiento de hombros.